hemos invitado al coronel Renato González, porque justamente el 31 de enero se iba a saber si había juicio en el caso Ispol. El día 31 se conocía sobre los 10 procesados por presunto peculado en el caso Bonos. Ahí se iba a conocer si los sospechosos del posible peculado en el caso Bonos del Ispol son o no llamados a juicio. La jueza de Pichincha, Irene Pérez, convocó precisamente para esa fecha, Lorena, buenos días, para revisar este tema antes de pasar con el coronel Renato González. Es importante darle lectura a esta información. La jueza de Pichincha, Irene Pérez, convocó a las partes procesales a la reinstalación de la audiencia preparatoria de juicio que se suspendió en noviembre del año pasado. Entre los sospechosos del posible delito que se habría registrado en la entidad se encuentran los generales en servicio pasivo David Pruaño y Enrique Espinosa de los Monteros. En ese caso la Fiscalía investigó, o sea, el fiscal Suárez, la negociación de 216 millones de dólares en operaciones efectuadas en el 2014 y 2019 por el Pacto de Recompra de Bonos Global 2024. Seguimos dándole lectura a este importante boletín. Lorena, buenos días. Buenos días, Emilio. Buenos días, amigos oyentes. Buenos días, amigos televidentes. Buenos días, país. Buenos días al general Renato González. Continuamos con la lectura de lo que dice esta información. La transición se habría efectuado entre los directivos del Ispol y la empresa Itcor, investigaciones representadas por Jorge Cherres por 205 millones de dólares y la operación con la empresa Capital Ventura por 10,8 millones de dólares. El coronel Renato González, director del Ispol, acusador particular en el caso, señaló que él y sus abogados se mantendrán expectantes y estarían presentes en esa audiencia. Según el coronel González, la Fiscalía expuso clara y fundamentadamente, o sea, el fiscal Suárez, los elementos de convicción contra cada una de las 10 personas en la causa involucradas, por lo que obviamente era importantísima esa reunión del 31, Lorena, por lo que cree que lo lógico y normal es que todos, indicaba el coronel González, sean llamados a juicio en una audiencia que dolorosamente ha durado 27 meses, revictimizando a todo el conglomerado policial. Bueno, ahí estamos entonces ya listos para dialogar en esta mañana. Lo tenemos en directo vía Zoom al coronel Renato González. Primero, junto con ustedes, lamentando este asesinato a mansalva en completo estado de inseguridad del fiscal Suárez, manejando el caso del Ispol, el caso del ataque a Canal 10, el caso de Daniel Salcedo Bonilla y tantos otros temas que con responsabilidad y transparencia venía ventilando Lorena. Dele el buenos días y bienvenida al coronel Renato González. Coronel, buenos días, qué gusto tenerlo en los micrófonos de Radio Cuantena, lamentando estos últimos sucesos donde cobran la vida de otro fiscal y definitivamente esto no puede continuar así. ¿Cuál es su análisis respecto a lo ocurrido en las últimas horas con el asesinato del fiscal César Suárez? Buenos días, lo escuchamos. Bienvenido, coronel. Buenos días, Lorena. Buen día, Emilio. Y un saludo cordial a todos los ecuatorianos. Acongojado, dolido, la verdad que uno se embarga inclusive de impotencia ante este trágico suceso que coincidencialmente nos tomó por sorpresa estando en la ciudad de Guayaquil por otras responsabilidades de la Dirección General del ISPOL. Pero yo quiero puntualizar que hay que reconocer la figura de César Suárez, no ahora que es difunto, siempre lo manifestamos en su momento, uno de los pocos, créame, de los poquísimos fiscales íntegros en su totalidad, valiente como el que nadie, decidido, pero sobre todo muy honesto, muy honesto. No es que César Suárez a nosotros nos haya hecho un favor en el caso Ispol, muy por el contrario, un fiscal muy objetivo en su labor, que tuvo varias investigaciones del caso Ispol, porque a veces la gente confunde pensando que es una sola investigación. Hay casi 20 investigaciones. Las que más avanzaron fueron precisamente las que estaban en manos de César Suárez. Y para nosotros ha sido un golpe durísimo, un golpe alevoso y certero,
Yo comprendo la complejidad de las misiones encomendadas en la Fiscalía General para el doctor César Suárez, que no solamente llegaban al tema del ISPOL, sino que también se expandían a la investigación de la corrupción en los hospitales, tanto el de los Ceibos como el Teodoro Maldonado Carbo. En su momento también ha estado a cargo de varias investigaciones de narcotráfico y recientemente, la semana pasada, se le entregó la investigación del ingreso terrorista a las instalaciones de TC. Esto nos configura el nivel de confianza que existía en este funcionario. Así que yo me uno a sus palabras, Emilio. Es un golpe no solamente a la Fiscalía, sino al Estado en su conjunto, y nos demuestra esa debilidad que tiene el país. En alguna de las publicaciones en las redes sociales yo veía un mensaje que decía: te fallamos, y es verdad. Yo creo que el país le falló a César Suárez porque César Suárez dio mucho más allá de lo que debía dar un fiscal. Pero que esto sirva, por lo menos para reflexionar que el Estado está en una lucha desigual. Y le doy un ejemplo muy claro. En muchos de los casos, los sicarios y sobre todo los familiares de los sicarios quedan muy bien protegidos económicamente por las cantidades cuantiosas que reciben por el pago de sus viles de asesinatos. Pero lamentablemente, la familia de las víctimas estatales quedan en la desprotección. ¿A qué me refiero? La familia de César Suárez cobrará los días que trabajó en enero y pare de contar. Se acabó la responsabilidad institucional. Y la pregunta que debemos hacernos es: ¿y la esposa y sus 4 hijos, de qué van a vivir en el futuro? Y entonces ahí viene el curso de acción que deberían tomarse. Yo no comparto que se declare a todo mundo héroe y heroína de una manera abierta, pero yo creo que este caso sí lo amerita. Así que yo invito públicamente a la Fiscalía General del Estado para que inicie los trámites en ese sentido, para que por lo menos se cuente con alguna pensión básica para la manutención de la familia del fiscal César Suárez. Yo me comprometo en lo personal, porque no puedo hacerlo a manera institucional, pero en lo personal me comprometo a apoyar todas las gestiones que sean necesarias en ese sentido. Pero no solo eso, este es el momento oportuno que por lo pronto la empresa privada, y me refiero a las escuelas, a los colegios y a las universidades, se hagan presentes a través de una beca para los 4 hijos de César Suárez, de este valiente fiscal que ha marcado un hito y que nos ha demostrado que vencer a la corrupción es posible, pero que lastimosamente el sistema estatal les deja en la desprotección y desamparados a sus familiares. Y finalmente, yo creo que es la oportunidad brillante. He visto la agenda de medios, la agenda de entrevistas que tiene para hoy día, Emilio, y veo ahí que se va a tratar en una media hora completa el tema de César Suárez, pero también veo la presencia de un asambleísta. Esta es la oportunidad de llamar a la conciencia nacional para que, por ejemplo, la ley de extinción de dominio financie lo que estoy diciendo. Un porcentaje de esos recursos que vienen de la corrupción, que deben ser incautados inmediatamente por el Estado, deberían financiar esta especie de protección especial que deben tener los funcionarios estatales, jueces, fiscales, que luchando contra la corrupción se quedan en estas condiciones. Así que esto yo primero quería puntualizar. Para nosotros como ISPOL, y en lo personal también me ha dolido mucho porque conocí a César Suárez, sabía de su compromiso y de su profesionalismo, y hago más que emitir oraciones al cielo para que su alma descanse en paz. En el tema que nos ha convocado, ¿cómo avanzan los procesos del caso ISPOL? Mire que César Suárez tenía a su cargo el juzgamiento, que es el proceso más avanzado de todos los casos del ISPOL, de Delcor, Ecuagrán y Fertisolubles. Es por eso que el 7 de febrero en Guayaquil debíamos retomar la audiencia de juzgamiento del señor Alejandro Paulson Tama. Esto lastimosamente tendrá un tropiezo, porque se le asignará un nuevo fiscal que con justa razón pedirá un tiempo para prepararse, no sé cuánto le lleve, pero lamentablemente son delitos que tienen pena de prisión de hasta 5 años y que corremos el grave riesgo que caigan en la prescripción. Eso por citar un ejemplo. Y el otro tema, el que usted manifestaba, está convocada la audiencia para el 31 de enero en Quito a las 9:30 por parte de la juez Irene Pérez para definir de los 10 procesados quienes pasan a la etapa de juzgamiento por la supuesta venta de bonos con pacto de retrocompra, que situación que nunca pasó y que el ISPOL perdió ahí 205 millones en las empresas del señor Cherres y 11 millones en las empresas del señor Héctor San Andrés. Aspiramos
y esperemos, porque eso debería ser lo lógico, pero en este país que pasa de todo, deberían ser llamados a juicio los 10 procesados, donde están incluidos los 2 exdirectores generales que en el plano personal yo los conocía, les tenía un concepto muy alto, pero que a mí me decepcionaron. Así que esperemos que la justicia, la jueza Irene Pérez, en este caso puntual, lo digo con nombre y apellido, no nos falle, y a 90,000 familias del conglomerado policial nos dé por lo menos la esperanza de que sean llamados a juicio estos 10 procesados. Estamos dialogando con el coronel Renato González, director nacional del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. En esa primera parte, completamente de acuerdo con usted, coronel, si se lo nombra, si se lo considera héroe, las leyes son las que permiten que pueda la familia gozar de beneficios. Quedando en la indefensión, ahora como está la familia, después del asesinato del fiscal Suárez, es obvio que eso es lo moral, lo lógico, lo procedente. Ojalá que así sea, más allá del título en sí, ¿verdad? Pero aquí hay un tema en lo que usted acaba de mencionar muy importante de fondo, coronel. Hay 2 temas. El primero, con el tema de la inseguridad. Ya se ha dicho que debe ser obligatorio, no optativo, que un funcionario, un juez, fiscal, etcétera, un miembro de una institución, como el caso suyo, que tiene la responsabilidad de velar contra la corrupción para que se recupere casi $1.000 millones, que es un reto tremendo en este país. Para eso se está trabajando ahora con el famoso comodín de estas reformas que se está haciendo desde la Asamblea del Ejecutivo respecto a la ley de extinción de dominio. Ahora, ¿cuánto puede colaborar y contribuir con la experiencia que usted está teniendo y quienes investigan con usted? Porque entendemos que usted lidera un equipo de gente que está vinculada con el sector legal de la policía, más los que ustedes dialogan del Poder Judicial, Fiscal, etcétera. Entiendo que debe haber muchas propuestas que pueden abonar y alimentar preguntas que haga el Ejecutivo en la consulta, porque mire, en estos momentitos nuevamente la Corte Constitucional le rechaza varias de las preguntas al presidente Noboa, porque son preguntas que ya están en el escenario de la Asamblea, que son reformas, etcétera, y que no necesitan ir a una consulta. Nuevamente, nuevas preguntas y nuevamente la misma situación. ¿Qué significa? Que no se están acumulando experiencias vividas con las que ustedes, por ejemplo, con el tema del ISPOR, puedan aportar y decir, este es el camino de la vía correcta, por ahí debe ser. Por lo tanto, deben ser considerados para ir abonando en la redacción de leyes y reformas, coronel, de manera urgente. ¿Qué opina? Yo considero que lastimosamente todavía no existe la comprensión en ciertas instancias, una de ellas es la Corte Constitucional, de la gravedad del momento en que atraviesa el país. Y otra es la Asamblea Nacional. En esa instancia, no de ahora, desde hace varios meses y hasta años atrás, están presentados varios proyectos que ameritan un tratamiento urgente, pero que lastimosamente son apilados en trámites burocráticos y no son prioridades. Mire, claramente la policía, mi comandante general César Zapata, en varias oportunidades ha manifestado, lo hizo en su momento también el ex comandante general, mi general Fausto Salinas, que hay varias propuestas de ley que duermen el sueño de los justos en las diferentes comisiones de la Asamblea Nacional. Y le doy un claro ejemplo. La ley de extinción de dominio, pero esa es una. No es quizás la más trascendental, pero es importante porque ya vemos que a estas organizaciones criminales, mientras no se les corta el flujo de recursos, tienen el poder para destinarlo a sicariatos, a vivir muy alegremente en Argentina, como lo acabamos de ver el día de ayer, mientras aquí en el Ecuador nuestro pueblo es sometido a una presión bárbara, pero no existe todavía esa comprensión en la propia Asamblea Nacional y se ponen a estar regateando si subimos o no subimos 3 puntos del IVA, cuando el análisis debe ser a qué se va a dirigir esos recursos y fiscalizar que se los realice de la mejor manera y la manera más óptima. Otro ejemplo, desde hace años está presentada en la Asamblea la propuesta para ley de inteligencia,
¿Cómo no va a ser necesario un cuerpo normativo que les permita a los policías estar cubiertos en sus actividades de inteligencia? Por eso es que no se puede infiltrar fácilmente a estas organizaciones criminales, cuando en cambio, en contraposición, vemos cómo ellos a través del dinero infiltran a todas las instituciones públicas y privadas del país. No está aprobada ni siquiera analizada la ley de ciberinteligencia. Se necesita tener esa capacidad inclusive de los agentes encubiertos en el ciberespacio, esas personas que puedan introducirse a través de un perfil falso pero legalmente autorizado a investigar terrorismo, tráfico de armas, tráfico de personas, tráfico de órganos, una serie de delitos que se cometen ahora en la dark web y que lastimosamente el Estado está atado de manos porque no tiene las herramientas legales. Está presentado, es necesario, es imperioso el proyecto de legislación policial con mucha mala intención. A nosotros nos sumaron al Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana la última semana del gobierno que finalizó en mayo del 2017. ¿Qué ocasionó? Que la disciplina, la doctrina institucional se haya visto resquebrajada. Muchas de las personas, me refiero a estos elementos policiales que han sido mencionados en el caso Metástasis, todavía visten el uniforme, porque no existe la herramienta que le permita a la institución de una forma ágil desvincularlos y que se defiendan en libertad. Eso es otra cosa, pero que no pueden estar a cargo de personal policial todavía en funciones porque la normativa les pone un tratamiento similar al de cualquier civil, cuando no somos igual que un cualquier civil. Nosotros necesitamos un reglamento, una normativa mucho más estricta, precisamente para evitar casos de corrupción que terminan afectando a toda la colectividad. Por eso es que no tenemos todavía la oportunidad de que se apruebe una nueva ley orgánica para la Policía Nacional, una nueva ley de personal para la Policía Nacional y un reglamento disciplinario sumamente estricto. Finalmente, también está presentado, y ese es el ámbito de mi competencia fundamental, la propuesta de ley de seguridad social de la Policía Nacional. El otro día nada más recibí una llamada que me indicaban, puede informarnos en dónde está, porque aquí no nos han dejado nada. No puede ser esa respuesta de una de las funciones más importantes del Estado, que la función legislativa no sepa dónde está la propuesta que públicamente le entregamos y tengamos que nosotros facilitarles copias de los oficios para ver si logran ubicarlo. Ese es lastimosamente el diagnóstico de la realidad. Un Estado que por varios años tiene una estructura muy pesada, muy burocrática, nada ágil, nada flexible para combatir a organizaciones criminales sumamente ágiles y que ya vemos tienen connotaciones transnacionales. En pocos días asoman las familias de estos delincuentes viviendo cómodamente en otros países. Vemos inclusive cómo el señor Salcedo en poquísimos días llevó inclusive a su ex mujer a vivir a Panamá. Esa es la capacidad económica que tienen y lo encuentran acompañado de funcionarios que están también investigados y que todos estos eran investigados por el difunto fiscal César Suárez. Coronel, pero lamentablemente también hay corrupción en las instituciones que encargadas de velar por la seguridad de los ciudadanos, digamos la policía, las Fuerzas Armadas. Y definitivamente esto es lo que han llevado, por ejemplo, el atraco al ISPOL, porque sí nos sorprende a nosotros que a la institución policial le hayan robado. De los 10 procesados que usted indica, de los 10 que se pretende ser procesados, ¿usted cree que hay pruebas suficientes para que todos, absolutamente todos, luego de revisar el expediente, sean procesados? Yo estoy convencido porque he participado en las audiencias. Pese a las múltiples actividades que tiene la Dirección General del ISPOL, me he dado el tiempo de estar presente en la gran mayoría de audiencias y en este caso puntual de la investigación de peculado que lo inició en su momento el fiscal Martín Navarrete y luego le pasó la posta al fiscal Alex Castillo. Yo he visto, yo he palpado, yo he sido testigo de primera línea de todos los elementos de convicción, más de 150 que lo presentó el fiscal Alex Castillo en varios días de audiencia y que a nuestro criterio son más que suficientes para que la jueza Irene Pérez, que se caracteriza por ser extremadamente garantista, por eso es que esta audiencia se ha extendido por ya 28 meses y no puede ser posible que sigamos siendo revictimizados. Entonces yo consideraría que dentro de los cánones normales deberían ser llamados a juicio los 10 procesados y ya un tribunal determinar el grado de responsabilidad de cada uno de ellos. Pero cuidado, mucho cuidado, vaya a ser
que aquí nos digan que no ha pasado nada. Y la pregunta es, ¿y los 216 millones de dólares que le afectaron al patrimonio del ISPOL, dónde están? ¿A quién reclamo? Si no hay después unos procesados y que sean sentenciados. Pero además, hay que recordar algo. Hay que reformar el sistema de justicia ecuatoriano. Es increíble, es inconcebible. Yo creo que Metástasis lo que ha hecho es darnos una clara visión de lo que nosotros en el tema ISPOL siempre habíamos indicado. Recuerden que cuando se hablaba de los narcogenerales, yo a ustedes les decía, ¿y qué es de los narcojueces, de los narcofiscales, de los narcoperiodistas? Metástasis lo acaba de mostrar. Cómo se transaban, cómo se ponían de acuerdo, cómo le decían a alias Boina, saca esta información y desvía la atención por este lado. Es lo que hemos visto en Metástasis, es decir, la corroboración de todo lo que nosotros en el ISPOL hemos manifestado. Cuando se decía en Metástasis, contrátale al hijo para que la jueza se excuse, lo vivimos en el caso ISPOL. Contrataron a Joseph Norris, primo de la jueza Yanela Norris, buscando que la jueza se excuse, que fue una jueza valiente que nos dispuso la devolución de los 300 millones de dólares del Banco Central. Y cuando vemos que en el caso Metástasis se buscaba sumar un voto, lo mismo hemos visto en el caso ISPOL, cuando hay ratificaciones de sobrecimientos con 2 votos en la Corte Provincial del Guayas, uno de ellos del juez Carlos González Abad, que desde julio del 22 tenía ratificado el error inexcusable por la Corte Constitucional, pero que el Consejo de la Judicatura del Guayas esperó que se ratifique un sobreseimiento en el caso ISPOL para el siguiente día recién suspender las funciones en el mes de septiembre del 2022. ¿Qué nos dice todo esto? Que claro que van a continuar los intentos de las organizaciones criminales de infiltrar a todas las instituciones públicas. El problema es que si no reformamos el sistema de justicia, no vamos a conseguir mayor avance. Mire que también es importante el caso Metástasis como ejemplo del ISPOL. ¿Por qué? Porque les lleva al Estado en su conjunto un largo proceso tortuoso y costoso de sentenciar a alguien. Primero, tiene que conseguirse un fiscal probo como el difunto César Suárez que investigue con valentía. Si sufre ese primer éxito, tiene que conseguirse un juez valiente que los llame a juicio. Luego un primer tribunal que los sentencie en primera instancia. Después un tribunal que ratifique esa segunda instancia. Y luego una sala de la Corte Nacional que le dé la razón en casación. Luego de ese proceso que puede venir y concebir varios años, resulta que nuestro sistema permite que un juez de la talla de estos sinvergüenzas de Santo Domingo, de San Borondón, de un plumazo, con un recurso de habeas corpus, a sentenciados, los dejen en libertad. Entonces, ¿qué hemos ganado como Estado? Ganamos impunidad. ¿Y esa impunidad qué provoca? Que se siga incentivando a asesinar a fiscales, a asesinar a jueces, a atentar contra policías, contra militares, contra autoridades en general. En virtud de eso, lo primero que hay que hacer es reformar el sistema de justicia, darle los recursos necesarios al Estado ecuatoriano para que pueda ejecutarse eso. Y sí, comprometernos todos en esta lucha. Estamos dialogando con el coronel Renato González, director nacional del ISPOL. Coronel, ahí apuntamos entonces, ponemos el dedo en la llaga del tema. La pregunta que siempre solemos realizarle a usted: todo este proceso en el que inclusive se comienza a victimizar y asesinar a las piezas más valiosas e importantes para lograr no solo descubrir, sino crear un sistema verdadero. Tengo un problema de audio, Emilio, no le escucho bien. ¿Ahí me escucha? Ahí le escucho. Gracias, coronel. Le indicaba que todo esto que estamos viviendo, añadido a asesinatos de fiscales, no es el primer fiscal, son varios. Y esto ya es una advertencia directa que están realizando las bandas y mafias organizadas. Pero usted relaciona bien el ejemplo del caso Metástasis, correcto. Se está desenmascarando una organizada banda de delincuencia nacional e internacional vinculada al poder político, económico, financiero en este país. Pero en el caso ISPOL también debemos contar con esa experiencia para dejar organizada una red de protección, precisamente para que no se repita, porque esas bandas que en Metástasis aparecen, acá en el ISPOL se organizaron de otra manera y estuvieron tomándose el Banco Central, la Bolsa de Valores, Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Compañías, Contralorías, etcétera, las organizaciones claves para que la red funcione y aterrice con cherres en Estados Unidos, lavando plata a través también del narcotráfico. Entonces, de esa manera
se hace una sola red. La pregunta del millón, coronel, es ¿cómo se está, con toda esta información, preparando un conjunto de normas y sistemas, empezando por la vida de quienes actúan alrededor, incluida la suya propia, para que, avanzando las investigaciones, se pueda ir apuntalando leyes, reformas que permitan que no quede impune estos actos y que estas bandas que existen en el sector burocrático, gubernamental, estatal, no sigan ahí pues con otros nombres y apellidos, pero tienen los mismos espacios para después de 10 años otra institución sea saqueada desde el escritorio de un funcionario de alto rango y de buen apellido, coronel. Sería imperdonable que vuelva a presentarse un mega atraco en el ISPOL y hemos dado pasos en ese sentido. Pero usted claramente lo define. El caso Metástasis lo que hace es corroborar lo que nosotros siempre habíamos descrito en el caso ISPOL. Esta forma organizada, sincronizada, con presencia en diferentes instituciones para operar en contra de los recursos públicos. ¿Qué hemos hecho? Hemos presentado la propuesta de nueva ley del ISPOL, pero no nos hemos dormido en los laureles. Mientras eso es aprobado en la parte administrativa, hemos ejecutado ya cambios. Somos la única institución pública o privada que ha implementado las normas ISO 37001 antisobornos y 37301 de cumplimiento. De hecho, la semana anterior, inclusive ya terminamos el proceso para la certificación. Y hoy tengo una reunión con el señor viceministro Leonel Calderón para explicarle todas estas medidas y determinar cómo va a ser el apoyo de la señora ministra del Interior encargada, la doctora Mónica Palencia, para continuar por esta ruta. Pero más de allá, también hemos automatizado el área de riesgos e inversiones. Tenemos ahora ya un mapa integral de riesgos. Constituimos la política de límites de inversión y la política también de análisis de riesgos. Tenemos una metodología aprobada. Hemos contratado y en los próximos meses nos entregarán el plan de continuidad y de contingencia del negocio. Pero creamos también a la interna algo que es fundamental, la unidad de cumplimiento, es decir, el ISPOL ya tiene oficial de cumplimiento, que es una auditoría viva, y creamos el Departamento de Auditoría Interna Institucional, independiente del de la Contraloría General del Estado. Todas nuestras transacciones ahora se realizan a través de la bolsa, del mercado bursátil. Es por eso que esta misma semana estuve en la reunión tanto con funcionarios de la Bolsa de Valores de Guayaquil, que nos presentaron a emisores del mercado de valores de una manera directa para evitar la presencia de intermediarios, y también en el de Cevale, aquel que años atrás participó del atraco del ISPOL. Con suma satisfacción ahora he visto que también han dado pasos de la mano del economista Lourdes Vaquerizo en el sentido de tecnificarse. Pero más allá, hay que continuar con todos estos avances tecnológicos. Nosotros contamos con el canal de quejas por un lado y con el canal de denuncias por otro lado, pero somos también referentes en haber habilitado en nuestra página web el único visor ejecutivo abierto al público. Ahí puede la persona que quiera ingresar a nuestra página web y ver con quiénes invertimos, qué monto, a qué plazo, en qué rendimiento. Hemos buscado ser transparentes, por eso es que la Defensoría del Pueblo nos entregó el año 2023 el sello defensorial por el libre acceso a la información pública, y la organización Participación Ciudadana nos monitorea trimestralmente el nivel de acceso a la información. Nada es suficiente. Eso no le garantiza que no exista actos de corrupción en el ISPOL, pero sí yo le aseguro que este es el nuevo ISPOL porque tienen mecanismos primero para prevenir actos de corrupción, para detectarlos, para investigarlos y para sancionarlos. Y hay que ser conscientes también, Emilio, no podemos depender de las personas. En esta guerra que le han declarado al Estado, absolutamente todos somos descartables, pero lo que sí debemos hacer es dar nuestra contribución, nuestro grano de arena para fortalecerle al sistema. César Suárez, que en paz descanse, dio hasta su vida, y en honor a ese valiente ecuatoriano, la lucha debe continuar, pero no una lucha a la loca y una lucha con palos y con cerbatanas, pues tiene que ser una lucha técnica, tecnológica, apoyada con norma jurídica, apoyado con equipamiento, apoyado inclusive con la capacitación de todos quienes deben estar en esta lucha, que no somos solo policías. Hay que capacitar a fiscales, hay que capacitar a jueces, pero sobre todo hay que protegerles. Hay que darles esa balanza para que ellos puedan sopesar entre hacer las cosas bien, qué beneficios hay, con los riesgos que incluye, y entre hacer las cosas mal, qué les va a acarrear en el futuro. Porque aquí, al momento, vemos a un sinvergüenza, porque no hay otro término, abogado, que públicamente dice, vea el dinero, esto se saca por ser abogado los bandidos.
y es el primero en estar reclamando el trato a las PPLs. O sea, el mundo al revés, Emilio. Esa es la realidad. Bien, coronel. Muchas gracias, coronel Renato González, por habernos atendido a esta hora y haber abordado este tema que es de honda preocupación y que realmente estamos a la espera de que se haga justicia y que se devuelva todo el dinero que se le robaron al ISPOR. Muchas gracias, coronel. Será un gusto y la próxima seguiremos abordando otros temas importantes a través de la información que usted nos brinda y orienta a la ciudadanía. Muy gentil. Muy gentil, Muchas gracias, Emilio. Muchas gracias, Lorena. A todos los ecuatorianos un abrazo.